Son las 7:18 en Caracas y 1 de la tarde con 18 minutos en Madrid, España. Vamos hasta allá para conversar con nuestro siguiente invitado esta mañana. Se trata de Borja Santos Porras. Es vicedecano y profesor de Desarrollo Internacional en eUniversity. Buenas tardes para usted, un gusto que nos acompañe. Muy buenas tardes, encantado de estar con ustedes. Bueno, tema que es noticia esta semana, la 79ª Asamblea General de Naciones Unidas. Se han abordado diferentes temas de relevancia en la arena política internacional, sobre todo en los conflictos internacionales que están en desarrollo. Sin embargo, antes de esto, se abordó algo que ha sido también muy importante y que ha generado divisiones en algunos países que se han mostrado a favor y otros ha mostrado su oposición, que es la Cumbre del Futuro y el Pacto del Futuro. ¿Qué establece para los próximos años de la humanidad este acuerdo en particular? Pues lo que se está discutiendo esta semana en la Asamblea General de Naciones Unidas es muy importante. Al acabar el COVID, el secretario Antonio Guterres en 2021 publicó un informe que se llamaba Nuestra Agenda Común, donde, con base un poco en todo lo que había pasado durante el COVID y los desafíos, ¿no?, para establecer una respuesta multilateral eficiente, pues se dio cuenta que era el momento de reformar un poco las instituciones a nivel global. Entonces se aprobó en 2022 y se aprobó esta cumbre 3 años más tarde, donde se está discutiendo esa reforma de nuestra gobernanza global. ¿Y qué significa esto, no? Se han aprobado varias cartas, declaraciones, y en concreto hay un documento que se llama el Pacto para el Futuro, que es muy importante y establece varias dinámicas y varias acciones que son interesantes. El primero tiene que ver con la seguridad mundial, ¿no? En Naciones Unidas la herramienta es el Consejo de Seguridad, donde sabemos que hay 5 países que tienen un veto para posicionar cualquier resolución de Naciones Unidas, ¿no? Entonces se está hablando de hacer reformas a ese Consejo de Seguridad, reformas en la representación. Actualmente hay 5 países que tienen una cuestión histórica de hace décadas, pero los países africanos de América Latina y Asia reclaman que haya una representación de estos 3 continentes, ¿no?, para que reflejen la realidad geopolítica global. Segundo, el veto, ¿no?, un uso limitado del veto. No podemos estar en cualquier conflicto donde alguna parte interesada es aliada y que Naciones Unidas esté paralizada, ¿no? Entonces, ¿cómo limitar el derecho de una manera o temporal? Y por último, más inclusividad, ¿no?, incluso a actores regionales o no necesariamente estatales. Luego hay un aspecto, por ejemplo, de respuesta a crisis globales, como las crisis humanitarias, la salud pública, que Naciones Unidas sea más eficiente, más rápida, que tenga más recursos para actuar de manera más rápida, ¿no?, donde Naciones Unidas históricamente ha generado, pues bueno, un gran impacto, ¿no? Ahora otro tema que es muy importante es el espacio digital. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial, el uso ético de Un tema esta muy importante porque inteligencia? ya hay una posición clara de Naciones Unidas y de la Unión Europea también, así como de varios países que han expresado preocupación sobre esta nueva realidad. Exacto, ¿no? Entonces, bueno, ¿quién regula ese uso? Entonces se está planteando crear un consejo de ética para la inteligencia artificial bajo el auspicio de la ONU que supervise el uso de estas tecnologías para garantizar no perpetuar desigualdades, no violar derechos humanos, ¿no? Y un poco para finalizar, pues hay temas de medio ambiente y cambio climático para acelerar la Agenda de París, de igualdad de género o para reforzar la cooperación internacional al desarrollo. Ahora, estimado Borja, también hablamos sobre los discursos que se han dado esta semana. A partir del martes hemos visto desfilar a jefes de Estado y de Gobierno de los 193 países de Naciones Unidas, allí en Nueva York, en la Asamblea General de Naciones Unidas. Los temas centrales, por supuesto, la preocupación puesta sobre la guerra en Medio Oriente, lo que sucede en la Franja de Gaza entre Israel y Hamás, y ahora, más recientemente, los ataques israelíes en Líbano. Y en paralelo, la guerra en Ucrania, que lleva más de 2 años y sigue siendo una preocupación internacional, sobre todo para los aliados occidentales que mantienen su apoyo a Kiev. ¿Qué balance podemos establecer a partir de las posiciones que se han expresado en torno a estas preocupaciones? Ujú. Bueno, en el caso de Ucrania, pues el conflicto ya dura más de 2 años, esta invasión y esta agresión a la soberanía y a la integridad territorial de Ucrania. Tenemos a los países de la Unión Europea, Estados Unidos y países de la OTAN, donde están apoyando de manera económica, militar, con ayuda humanitaria. Eh, Luego, por otro lado, tenemos actores como China e India, muy importantes, que están adoptando una posición neutral en el conflicto.
En ambos casos han abogado por conferencias de paz internacional o su participación, pero podrían ser actores claves un poco para empujar un último aliento para intentar llegar a un acuerdo de paz. Y luego finalmente tenemos bueno, otros países que de manera más minoritaria están haciendo declaraciones, ¿no? Actualmente el presidente Zelensky pues, está en Estados Unidos y ha presentado su plan de la victoria y ahí, bueno, más allá de desafortunadamente, se están discutiendo no solo el acuerdo de paz, sino también un poco qué uso de armas Ucrania puede usar, ¿no? Por parte de los aliados de la OTAN y de Estados Unidos y el espacio, ¿no? La distancia, los misiles de larga distancia, las bombas de aviación, los recursos armamentísticos que está recibiendo Ucrania, ¿cuál va a ser el uso, ¿no? Si es un uso únicamente de defensa o es un uso también de ataque y agresión para compensar, en fin. Así que en esa situación estamos. Y ya hay una decisión tomada respecto a esos temas que se están hablando. ¿Cuál también podría ser el papel de la ONU en ese proyecto de resolución que plantea Zelensky? Bueno, claro, Zelensky plantea actualmente un plan para la victoria, ¿no? Donde se plantean acciones para ayudar a Ucrania a ganar esta guerra, ¿no? Mientras quizá en la Asamblea General de Naciones Unidas se están intentando llegar más a acuerdos de paz, ¿no? De cese de la violencia y acuerdos de paz y llegar al final del conflicto a través de una negociación, ¿no? Entonces aquí podría haber ciertas diferencias, ¿no? En cómo llegar a ese final del conflicto. Ahora, ¿cómo se plantea hoy la efectividad de Naciones Unidas ante los conflictos internacionales? Hemos visto quizás algunos intentos, aunque fracasados, para dar resolución y fin a lo que está sucediendo en Medio Oriente, en el caso de Ucrania. ¿No cree importante poner ahora más que nunca la urgencia sobre una reforma al Consejo de Seguridad, por ejemplo, al organismo como tal, con lo que han planteado presidentes como Argentina? El presidente Javier Milei de Argentina habló sobre esto principalmente en su discurso y apuntó una dura crítica contra la ONU. ¿Qué nos dice al respecto? Bueno, en primer lugar, mi perspectiva es que desde que Naciones Unidas se creó, después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo es mejor gracias a Naciones Unidas, ¿no? En muchos lugares ha ayudado a mejorar el desarrollo económico, a preservar la paz, con lo cual también esa crítica hay que verla un poco a veces hay que alejarse, ¿no? Pero dentro, por supuesto, de que el mundo es mejor gracias a Naciones Unidas, hay un gran espacio para ser más rápido, más eficiente y más contundente, ¿no? Hoy en día vivimos, al final Naciones Unidas son los propios países sus integrantes, ¿no? Y el actual auge de los nacionalismos también hace que el multilateralismo esté en declive y que se pongan trabas, ¿no? Se critique a Naciones Unidas, pero a la vez se pongan trabas para que la propia Naciones Unidas pueda funcionar. Eso es lo primero. ¿Hay espacio de mejora dónde? Para actuar frente a los conflictos armados, sin duda. Acá hemos hablado al principio de la entrevista del Consejo de Seguridad. Más representatividad e inclusión, regular el uso del veto, limitado, temporal, pero permitir la acción. Y tercero, bueno, una mayor inclusión, quizá hasta de otros actores, ¿no? Y luego hay otros aspectos, bueno, el desarrollo económico a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la Agenda 2030, pues ha hecho una gran labor a nivel multilateral y hay un gran empuje para bueno, todos esos objetivos y tener un mundo con más oportunidades, menos desigualdad. Y por último, el tema climático, ¿no? de Claro. aceleración de la Agenda de París. ¿Y qué tan cerca estamos de lograr esos objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas ante lo que pasa hoy en el mundo? Pareciera que estamos lejos. ¿Qué nos dice también sobre eso? Y si el pacto para el futuro vendría a ser una alternativa a esa propuesta. Ajá. Sí, bueno, no es una alternativa, es un empuje, ¿no? Un impulso. ¿Dónde está? La primera pregunta era ¿dónde estamos en la Agenda 2030? Bueno, no estamos cerca. Es cierto que la Agenda 2030 proponía objetivos ambiciosos y hay, desde los últimos 30 años, hay áreas como el desarrollo económico, la igualdad de género, que han mejorado, ¿no? Hay todavía gran espacio, pero se ha mejorado en la reducción de la pobreza, en la mejora de la educación, en la reducción de la mortalidad infantil y el alargamiento de la esperanza de vida. Hay muchos indicadores que han mejorado, pero hay un gran espacio, ¿no? Ahora mismo se plantea un reto que es la financiación. Se están planteando dos
posibilidades interesantes. Hay una que es, bueno, en todas las transacciones internacionales, generar ciertos impuestos que permitan financiar mejor la agenda multilateral y reducir las desigualdades. Y luego tenemos ahora mismo un proceso también en paralelo, que es la Conferencia de Financiación para el Desarrollo, que se celebrará en España, en Sevilla, en julio de 2025, que no se hace desde hace 10 años, que se hizo en Addis Abeba en 2015, y donde se va a plantear qué mecanismos pueden ayudar a mejorar la financiación de nuestro desarrollo, ¿no? Así que es un año muy interesante de actuaciones multilaterales donde los países tienen que reforzar estos foros y apoyar las decisiones que allí se tomen. Bien, estimado Borja, ya para finalizar, ¿qué podemos esperar en el resto de las sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas? Hoy también se presentan allí en Nueva York el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, muy cuestionado en este momento. Ayer lo hizo el líder de la Autoridad Palestina y pues seguirán también presentándose otros jefes de Estado y de Gobierno del mundo para expresar sus posiciones. Bueno, claro, hay dos dinámicas en esta cumbre para el futuro que se están mezclando. Una cumbre para el futuro mira hacia el futuro. Sí. Por tanto, estamos hablando de independientemente de cosas que estén sucediendo, cómo reformar todos estos temas globales y multilaterales, ¿no? Y los temas urgentes, claro, están obviamente en la agenda. Entonces, cómo esa tensión que están creando, cómo que no influyan negativamente en las decisiones que se estén tomando a futuro, por ejemplo, de reforma del Consejo de Seguridad, ¿no? de representatividad, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo que espero es que avancemos en el alcance de la paz, en los conflictos actuales, en Gaza, en Ucrania, desafortunadamente en el sur del Líbano, pero también que eso no afecte a las reformas importantes que son necesarias en el orden global y en el mundo multilateral, que nos ayudarán, sin duda, a tener un desarrollo más justo, más inclusivo a nivel global. Muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos en Primera Página. Agradecido. Muchísimas gracias a ustedes. Un placer. Un saludo. Con nosotros Borja Santos, quien es profesor de desarrollo en U University y también vicedecano. Con nosotros estos minutos analizando la realidad global y los planteamientos que se hacen durante esta semana de Asamblea General de la ONU, que como ya les hemos dicho es la cita más importante de la diplomacia internacional. Ya queda ver los efectos que esto tiene para las soluciones ante las diferencias y los conflictos internacionales. Por cierto, no menos importante que se ha abordado durante esta semana también la situación en Venezuela, lo postelectoral y las posiciones de diferentes países de Latinoamérica sobre lo que ocurrió el 28 de julio.